Muy bien, entonces en un sistema de refrigeración tenemos varias funciones. Entonces habíamos hablado de que tenemos un compresor, pero hay otros componentes claves para que tengamos una refrigeración adecuada. ¿Qué otros componentes tenemos? Tenemos algo que se llama el condensador, que es este que tenemos acá. Condensador. Ya aprenderemos para qué. En algunos equipos de refrigeración, ya sea no-frost o convencional, lo encontramos en la parte de atrás de la nevera, que es así. Tiene muchos filamentos así. Tiene así. Ya ahorita explicamos para qué tiene todo esto. Entonces, este es el condensador. Otros sistemas de refrigeración lo tienen empotrado, metido. Usted mira la nevera y usted ve dónde lo tiene. Lo tiene metido dentro del sistema. La mayoría de las neveras lo encontramos en la parte de atrás. Este se llama condensador. Pero también encontramos, además del condensador, algo que se llama evaporador. El evaporador, que es este de aquí. Evaporador. Así lo conocemos el que está acá. En el caso de las neveras no frost, el evaporador es esto. Esto va en la parte de atrás. A veces hay personas que dicen, mi nevera no hace hielo. Nunca, no me congela. Son de las que no me congelan. O sea, la persona lo sabe. Pero en la parte de atrás de la nevera tenemos el evaporador. ¿Cuál es el sistema? ¿Cuál es la función del compresor acá? Tienes dos funciones. En un sistema de refrigeración, entonces aquí está, internamente aquí hay una bobina, tanto de arranque como de trabajo, que ahorita cuando desglosemos el compresor, vamos a saber cómo probarlas y cómo saber si están dañadas o no. Entonces, en un sistema de refrigeración, el compresor es el corazón central del sistema de refrigeración. ¿Por qué es el corazón central? Porque él bombea, aquí internamente tiene un pistón al igual que un vehículo, una moto, para comprimir refrigerante. Desde él sencillamente el refrigerante entra por acá, y él lo que hace es que aquí hay unas cámaras que lo que hace es comprimir moléculas de refrigerante, que aprenderemos ahorita qué es el refrigerante. Entonces, al comprimir, expulsa refrigerante en estado gaseoso por el sistema. Y cuando empieza ese refrigerante en estado gaseoso a condensarse, aquí comienza a convertirse en líquido. Entonces, él sale, el compresor nunca recibe líquido. Entonces, por acá empieza a comprimir el refrigerante y se va por el sistema en vapor. Y a medida que va avanzando acá, él se va convirtiendo en líquido. Líquido a alta presión y temperatura. Líquido que supera los 100 grados centígrados. Por eso es que a veces, si usted toca un sistema de refrigeración, en la parte de atrás, ¿qué siente? Calor. Siente calor, está caliente. Es porque aquí pasa líquido, refrigerante en estado líquido a alta presión y temperatura. Dependiendo del refrigerante, así mismo también está la presión. ¿Sí? Hay sistemas de refrigeración como el R134 que son presiones de 150 libras o PSI hacia arriba. Ya otros sistemas de refrigeración con otros tipos de refrigerantes tienen presiones más altas. Entonces aquí comienza a irse el líquido. Va líquido, 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 líquido. ¿Para qué son esas mallitas o esos parales que hay aquí en el condensador? Para enfriar el refrigerante. O sea, el objetivo de esto es enfriar el refrigerante. Porque aquí hay un refrigerante que se empieza a condensar. Líquido, 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 líquido. Y empieza a seguir avanzando acá.
se llega avanzando acá y llega aquí al siguiente, que es el filtro secador. ¿Qué es un filtro secador? Es esto que tenemos acá. Es aquí dentro de este filtro secador, tiene una molécula, un desecante. Y el objetivo de esa molécula desecante es que si por alguna razón el sistema ha adquirido humedad del ambiente, llega acá y aquí queda atrapada, lo deseca. Pero también tiene otra función y es filtrar el refrigerante. Aquí internamente tiene una malla que en caso tal de que por alguna razón algo muy pequeñito se pase en el sistema, por el líquido, ahí queda atrapado. Este filtro, si muchas veces se tapa, vamos a tener un problema en el sistema de refrigeración. Ahorita vamos a aprender eso. Entonces, cuando ya llega aquí líquido en estado presión, refrigerante en alta presión, temperatura y presión, llega aquí, entra por el filtro secador y ahora aquí viene el siguiente paso que ya lo expliqué en el primer video. Vamos a encontrar un tubo capilar. ¿Qué es un tubo capilar? Este es un capilar. Hay diferentes diámetros. Mire, este es el capilar. Es un tubo internamente muy mínimo. En algunos, este por ejemplo es 0.42 milímetros. Hay otro que es 0.31. Hay otros en sistemas de refrigeración como el R600. En otros sistemas, como el R600, lo tenemos en 0.29 milímetros. En el caso de la mayoría de los sistemas de refrigeración, utilizamos el sistema de refrigeración doméstico, aclaro, doméstico, 0.31. Es el que más usamos. Entonces aquí comienza el refrigerante, viene en alta presión y temperatura, llega acá, y aquí, cuando llega aquí, sufre un cambio brusco. Porque aquí viene a alta presión, 100 libras de presión. Por favor, le ponemos silencio para que no nos interfiera. Dice, entonces sufre un cambio brusco de presión. Entonces, ¿cuál es el objetivo del tubo capilar? Es expandir el refrigerante. Es hacer que esta presión que viene acá mermale la presión y cuando empieza a entrar acá sube, y entra aquí en el evaporador, entra aquí en el evaporador, aquí. Cuando entra acá en el evaporador, entonces prácticamente el sistema se expande. Entonces, ese cambio brusco de expansión en el refrigerante hace que empiece a absorber el calor que hay en el ambiente. El evaporador tiene como objetivo, a veces uno piensa que es enfriar la cámara internamente donde está la nevera. Pues aquí está la nevera, ¿no? Entonces uno piensa que el objetivo aquí es enfriar los productos que tenemos acá. No. Lo que él hace, el refrigerante, es absorber el calor que hay dentro de la cámara de refrigeración que queremos enfriar. Ese es el objetivo. Eso es todo. Entonces lo que el refrigerante hace es que una vez entra aquí, se expande acá, se expande, entonces empieza a absorber el calor. Aquí un refrigerante como el R134, por ejemplo, el R134, empieza a bajar a una temperatura después de venir a 100 grados centígrados, 110 grados centígrados, un sobrecalentamiento llamamos esto. Llega acá y lo que hace es que el tubo capilar es expandirlo y hacer que frene allí, y lo que hace es bajarle la temperatura. Va a bajar la temperatura, o sea, aquí comienza a entrar a 100 grados y esto también va a hacer que vaya bajando la temperatura, 100, 60, 70 grados, va bajando y cuando llega acá, entra, cuando llegamos aquí,
empieza a bajar a, a temperaturas de -13, -14 grados. Entonces note cómo gracias a esta condensación aquí lo que hace es evaporar el refrigerante. Y al evaporar y absorber el calor, él absorbe el calor, absorbe ese calor. Y la pregunta es, y bueno, ¿y ese calor que absorbe, a dónde lo bota? Lo saca por acá, por aquí mismo. Por eso es que aquí también cuando tocamos, no solo es por el refrigerante a alta presión y temperatura, sino que el calor que hay en la cámara, él lo bota por acá. Entonces continúa el refrigerante en estado líquido, expandido por el tubo capilar, y aquí, por aquí en la mitad, cuando ya va a finalizar el líquido, se nos convierte en vapor. Aquí viene vapor, y llega en vapor al compresor. Por eso es tan importante que cuando uno haga una carga de gas refrigerante, siga las indicaciones del fabricante. Si el fabricante nos dice un sistema de refrigeración con R134, por ejemplo, que es el que más encontramos en los sistemas de refrigeración, nos dice 120 gramos, porque normalmente los sistemas de refrigeración los colocamos con gramos, grameados, pesados. Eso es lo que tenemos que 120 gramos. Si nos pasamos de ese gramaje, el sistema no nos va a trabajar bien, y segundo, corremos el riesgo que aquí ya no entra en vapor, sino en líquido, y al entrar en líquido va a dañar las válvulas del compresor. Vamos a dañar ese compresor. Entonces por eso es tan importante que en los sistemas de refrigeración echemos adecuadamente el refrigerante que corresponde. No que, traigan a mi vecina un tarro de gas y le echamos lo que uno quiera, no. En sistemas de refrigeración lo echamos lo que el fabricante nos diga. ¿Y cómo hacemos para saber si por alguna razón la etiqueta ya no la tiene? Porque muchas veces puede pasar eso, que ya no tiene la etiqueta. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, en ese caso, lo que hacemos es que con el manómetro, aquí tenemos un manómetro de refrigeración, este es para diferentes refrigerantes, por ejemplo está para R134, R404, R410, para diferentes refrigerantes que tenemos en los sistemas. Entonces con nuestro manómetro, entonces aquí él tiene una tabla presión y temperatura. Entonces por ejemplo, el caso de un sistema de refrigeración de R134, si lo dejamos por abajo de él, va a evaporar a menos 10-12 grados. ¿Sí? Entonces, muchas veces calculamos, si uno ya tiene experiencia, uno lo deja en 3, 4, 5 libritas de un sistema de refrigeración doméstico. Y ya con eso es suficiente. Eso por un lado. Por otro lado, si vemos que de pronto empieza el sistema de refrigeración, empieza aquí a escarcharse, aquí a llenárselos de hielo, aquí toda esta parte acá, es porque tiene mucho refrigerante. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, con nuestra máquina recuperadora de gas, lo vamos sacando lentamente. Si tenemos máquina, si no nos toca así. No es recomendable hacerlo por el tema de la capa de ozono. Pero igual por eso es tan importante que uno trate de trabajar de forma medida el refrigerante. Hay que echar el refrigerante, ¿qué es? ¿Cierto? Entonces... ¿Y para echar el refrigerante cómo se mide? Ya ahorita aprendemos todo eso. Ahorita aprenderemos cómo vamos a colocar el refrigerante. Entonces, a modo de repaso, el compresor expulsa el refrigerante, ¿en qué estado? Gaseoso. En gaseoso o en vapor. Y a medida que va entrando en el condensador, ¿en qué se convierte? Líquido. Líquido, correcto, líquido. Y el condensador también nos va enfriando. Perdón. Qué pena. Nos va enfriando ese refrigerante en estado gaseoso, líquido, nos lo va enfriando. Cuando llega aquí al filtro secador y entra al tubo capilar, entonces ya es un refrigerante que ya llega
Gaseoso. En estado líquido, continúa en estado líquido, solo que ya hemos bajado su presión y temperatura. Recuerden, de estar en una presión de 100 grados a bajar aquí más o menos a una temperatura de 100 grados y aquí una temperatura donde baja a 70 grados, el tubo capilar no lo expande de tal manera que bruscamente bajamos su temperatura a menos 10, menos 14 grados, dependiendo del refrigerante que tengamos, porque hay refrigerantes donde bajan a presiones a temperaturas muy bajas, muy bajas, menos 20, menos 25, menos 30, menos 40, pero eso depende también depende del refrigerante. No, ahí no depende del equipo, ahí depende del refrigerante, ¿cierto? Entonces aquí, cuando entra acá, ¿en qué estado entra el refrigerante? En el evaporador. Líquido. En estado líquido. En estado líquido. Y a medida que empieza a absorber el calor del ambiente, entonces se va escarchando. Ahí es lo que vemos, la escarcha, que muchas veces vemos en nuestros equipos, que lo vemos ahí, blanco. Entonces aquí empieza uno a ver blanco, empieza uno a subir, ver cómo esto empieza a poner blanquito. Es por eso, porque ha absorbido el calor que hay en el ambiente. Eso es lo que hace el sistema de refrigeración, absorber calor, ¿sí? Absorber el calor que hay acá. Y ese calor que absorbe, lo bota por acá. Bueno, sigue bajando el refrigerante en estado líquido y a medida que va bajando su presión, ¿en qué estado tiene que entrar al compresor? Gaseoso. En estado gaseoso. Nunca debe entrar en Vuelve y estado sube gaseoso y ya otra vez. correcto. Entonces Siempre entra en estado gaseoso y sale en estado gaseoso. Nunca entra en estado líquido. Si entra en estado líquido, corremos el riesgo de dañar el compresor. ¿Y en ese caso qué se puede hacer ahí? Cambiar el motor. Si se daña, cambiamos el compresor. No, pero cuando entra en estado gaseoso, en estado líquido. Ok. Yo expliqué qué se puede hacer si entra en estado líquido. Se cambia el filtro. No. En estado líquido, ¿por qué ¿Qué entra pasa en estado líquido? si entramos en estado líquido? Se le saca un poquitico del líquido. Pero cuando se carga. Le sacamos refrigerante. Si echamos mucho gas en un sistema de refrigeración, entonces empieza a escarcharse hasta llegar acá. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos un poquito de refrigerante. ¿Cuánto hay que sacar de refrigerante? Hasta cuando ya veamos que deja de escarcharse aquí. Hasta aquí debe haber escarcha, ya aquí no. Entonces, ese es el indicativo de que ya tiene la carga de gas adecuada. Entonces, así es como funciona un sistema de refrigeración. Pero ahora vamos a ver el desglose de cada uno de los componentes que mencioné. Listo, vamos a aprender primero, vamos a comenzar con el compresor. Después, bueno, ya hablé un poquito del filtro secador. Ya hablamos también del tubo capilar, para qué sirve. Es un sistema de expansión, pero luego hablaremos también del termostato, hablaremos ahora del ventilador, en el caso de la nevera no frost, qué función cumple. Bien, entonces en el siguiente video hablaremos del compresor.